Aunque las diferentes ramas de la ciencia como la física, la meteorología o la climatología apoyadas en la tecnología nos han permitido entender el comportamiento de la atmósfera, los fenómenos naturales o el clima, es imposible evitar su formación, su impacto o más aún calcular los daños que pueden causar sobre nuestras ciudades. En el snack intelectual de hoy trataremos de explicar la diferencia entre huracanes, tifones y ciclones. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles. Primero lo primero, y es que es importante entender que los huracanes, los ciclones y tifones son el mismo fenómeno meteorológico. Es decir, todos ellos son considerados sistemas tormentosos, y la gran diferencia entre ellos radica en el lugar donde se forman. Si se forman en el Caribe, en el Atlántico Norte o en la parte nororiental del Pacífico, se les llama huracanes, mientras que si su formación es en la zona noroccidental del Pacífico, se les denomina tifones. Luego, los fenómenos que se forman en el Océano Índico son llamados ciclones tropicales o ciclones tropicales graves, dependiendo de su ubicación exacta, ya sea más al norte o al sur. Estos fenómenos se forman a partir de centros de bajas presiones atmosféricas en aguas cálidas, alrededor de los cuales circulan fuertes corrientes de aire. Otro dato importante es que existe un sistema de clasificación que, dependiendo de la velocidad de sus vientos, permite definirlos como huracán, tifón o ciclón. Si las velocidades superan los 119 km por hora, entonces se considera que es un huracán. Pero si los vientos sobrepasan los 241 km por hora, entonces estamos hablando de un fenómeno que se conoce como supertifón. La escala utilizada para clasificar estos fenómenos es la escala Saffir-Simpson, que fue desarrollada en el año 1969 por el ingeniero civil Herbert Saffir y el meteorólogo Robert Simpson, siendo el año 2012 cuando entró en funcionamiento su última versión después de haber sufrido varias modificaciones. Todos hemos escuchado en algún momento que los huracanes se clasifican en el rango de 1 a 5, pero si dejamos a un lado características como la velocidad de sus vientos y únicamente nos centramos en los potenciales efectos negativos que han tenido ya a lo largo de la historia o podrían tener a futuro, la categoría 1 no representa daños estructurales a edificios, aunque sí podría significar algunas inundaciones en zonas costeras o caída de árboles. La categoría 2 sí podría causar daños importantes en la vegetación o daños a nivel de techo, puertas o ventanas. Mientras que la categoría 3 ya representa daños a edificios, inundaciones dentro de las ciudades, posible destrucción incluso de casas pequeñas. En la categoría 4 existe la posibilidad de alta erosión en el suelo de cultivos, sumado por supuesto a daños en edificios e inundaciones. Y en la categoría 5 los daños pueden llegar a ser incalculables. Estamos hablando de que los potentes vientos pueden arrancar árboles, casas de sus cimientos e incluso podría ser necesaria la evacuación de personas. Dentro de los huracanes más devastadores de las últimas décadas están el huracán Allen en 1980, el huracán Andrew en 1992, huracán Katrina en 2005, huracán Patricia en 2015, huracán Irma en 2017, huracán Dorian en 2019 y el huracán Otis en 2023. Como dato curioso, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, los nombres que cada uno de ellos recibe se basan en 6 listas que se rotan cada año y que contienen nombres correspondientes a diferentes regiones del mundo, ya sea en inglés, francés o español. Volviendo a la ubicación de estos fenómenos, y como ya mencionamos antes, todos los que se originan en las cercanías del continente americano son definidos como huracanes, mientras que los tifones tienen su impacto en la zona este del continente asiático, como Japón, Taiwán o las Filipinas. También, según el Centro Nacional de Huracanes, el diámetro promedio de lo que se conoce como el ojo del huracán, que es la zona donde se crea una especie de vacío, puede llegar a medir hasta 48 kilómetros, aunque ha habido algunos con mayor tamaño como el huracán Irma en 2017. Existen muchos más detalles científicos que permiten conocer cómo se forman, su posible trayectoria e incluso determinar en qué época del año ocurren. Pero como hemos dicho antes, al no tener la capacidad de medir sus consecuencias, lo único que nos queda es estar alertas y pendientes de los diferentes medios de comunicación, así como las redes sociales, para prepararnos lo mejor que podamos para su llegada. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y que hayas disfrutado como nosotros este contenido.
No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir con tu familia y amigos. Hasta la próxima semana.